séptima sesión de la cátedra itinerante. Esta cátedra, pues, en el día de hoy vamos a trabajar el tema de la confianza en relación con la contaduría pública, y también vamos a relacionarlo con los procesos de financiarización, regulación y desregulación, para luego concluir acerca de la función del contador público en estos procesos y la relación que tienen ellos para los desarrollos y los componentes éticos que venimos evaluando. Pues lo primero es agradecerles por estar aquí en la Universidad Piloto de Colombia, la señora decana por supuesto, y las directivas son muy complacientes con este tipo de labores y de trabajos que se vienen desarrollando a nivel de la cátedra itinerante, que dejan unos resultados muy positivos. Los comentarios siempre han sido muy buenos, las reuniones de docentes y de todo lo que significa la planeación de esta asignatura es muy importante, de tal manera que les reitero lo bienvenido y esperemos que tengamos una sesión pues acorde a las que hemos tenido, y por supuesto que logremos superar y avanzar en algunos criterios y conceptos. Bien, entonces vamos a revisar hoy un tema que tiene que ver específicamente con el trabajo del contador público y su visión frente al tema de la profesión del contador público, la contaduría pública y la crisis de confianza. Y la vamos a mirar desde tres tópicos importantes: la regulación, la desregulación y por supuesto la financiarización, y vamos a hacer algunas conclusiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo de la asignatura de hoy? Mi nombre es Luis Germán Zamora, quien hago la presentación y voy a estar a cargo de esta sesión. Lo primero que vamos a revisar es adentrarnos en qué hemos visto hasta dónde estamos, básicamente, que son las asignaturas que hemos visto, con el ánimo de simplemente hacer una recopilación rápida y ubicarnos en la temática. A veces con los estudiantes, si en la clase siguiente no se acuerdan, pues 8 días es más difícil, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos un poco en contexto de lo que hemos visto para iniciar nuestro trabajo del día de hoy. Luego haremos una pequeña conceptualización para adentrarnos en el tema de regulación y de desregulación. Allí haremos un par y vamos a hacer una reflexión en relación con lo que hemos visto hasta allí, y por eso tienen una hojita todos ustedes. Allí hay una hojita y vamos a responder 3 preguntas. Pues digamos, para hacer algo de participación, entonces esas preguntas las vamos a resolver y vamos a tener la oportunidad de llamar a algunos estudiantes para que nos comenten algo sobre la pregunta que efectivamente tenemos. La hojita la diligencian en la medida en que vamos desarrollando el trabajo, y al final, cuando terminemos, por supuesto, la recogemos porque la vamos a entregar a cada docente de cada una de las universidades. Entonces digamos que ese va a ser como el trabajo. Entonces tenemos sobre 7:15, algo así, 7:45 el break, y luego iniciamos para estar terminando sobre 9:04. Eso va a ser como el trabajo. Entonces recordemos que lo que hemos visto, ya estamos hoy en la 7ª reunión, ya prácticamente estamos finalizando, estamos casi en noviembre, diciembre. Nos quedan 2 sesiones y terminamos esta asignatura que ha sido muy importante para todos nosotros. Recordemos que por allá hicimos una bienvenida muy interesante, nos conocimos, estuvimos así como muy atentos a varias cosas. Luego, por supuesto, miramos esos criterios que gobiernan la ética profesional, muy interesantes sobre el tema de los bienes y demás, ¿cierto? Esa relación que existe entre esos criterios que gobiernan esa ética profesional. Vimos esos criterios que gobiernan la ética profesional a nivel de la contaduría pública, ya desde el punto de vista de lo legal, y algunas implicaciones conceptuales que fueron muy interesantes. Luego entonces vimos cuáles son esos principios éticos que hacen parte del gobierno de nuestra actuación. Luego entonces la reglamentación de conductas desde una perspectiva ética, un trabajo muy interesante. Y luego la sesión anterior, ese ejercicio profesional y problemas de corrupción y desarrollo, donde llegamos la anterior sesión, allá bien al norte de Bogotá. Bien. Entonces, entrando en este tema y haciendo reflexión sobre el último, recuerden que el trabajo que hizo el profesor Hernández Sergio fue muy interesante en relación con demostrarnos varios aspectos relacionados con las diferentes situaciones que se vienen presentando al interior de los desarrollos desde el punto de vista de la corrupción, algo de la ética y demás. Entonces, hoy vamos a sintonizarnos en esta corriente, y como está prevista la cátedra, es hablar de ese elemento que es importante, y es el tema de la confianza, de la crisis de la confianza, la contaduría pública y por supuesto la relación que tiene que ver con la empresa.
Entonces, por eso el título que vamos a manejar como trabajo es Contaduría Pública y Crisis de la Confianza a partir de procesos de regulación, de regulación y financiarización de la economía. Ese es como los diferentes momentos que vamos a revisar. A partir de allí, entonces, debemos hacer como cuál es nuestro propósito, que también aparece allí en la página de docentes en educación virtual, la página de estudiantes de la Universidad Central. Entonces aparece el propósito. Y la idea es que siempre enunciemos los propósitos con el ánimo de evaluar al final si esos propósitos se cumplieron o no, que es como que es el objetivo, hacer cierres de ciclos desde el contenido hasta efectivamente cómo terminamos frente a este propósito. Entonces el propósito es establecer esa relación de la crisis de la confianza, de la contabilidad pública y la crisis empresarial a partir de los procesos de regulación y financiarización de la economía. Entonces al final vamos a evaluar, así como de pronto uno los evalúa con estas preguntas, si vamos a cumplir o no, cumplimos o no con este propósito de tocar esos temas, de interrelacionarlos, para mirar y fijarnos qué criterios efectivamente nos quedan, por supuesto, dentro de nuestros procesos de formación en esta cátedra de ética que es muy importante. Hagamos algo de contexto y hablemos inicialmente de qué es la crisis. Como seguramente se prevé, para poder hablar de la crisis de la confianza, entonces miremos qué es crisis. Todos sabemos que es una situación crítica y siempre hablamos del tema de la crisis, pero cuando hablamos de crisis de la contabilidad, como que no, y desde el punto de vista de la confianza, entonces como que hay que relacionar inicialmente esos dos conceptos para quedarnos con algo que nos quede claro, ¿cierto? Entonces el primero de los aspectos tomado de la Real Academia de la Lengua, para simplemente desde allí ubicarnos de lo contextual, entonces decimos que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. También es un examen o un juicio que se hace después de, por supuesto, haberlo determinado, examinado, y una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Eso es la crisis. De allí, cualquiera de esos elementos que tomemos como referente para examinar la crisis de la contaduría nos va a ser importante. Entonces luego vamos a ver con cuál de pronto me identifiqué para hablar de crisis de la confianza, antes de iniciar, por supuesto, el tema. Luego entonces revisemos el tema de qué es la confianza. Fíjense que el tema de confianza es tan interesante que nosotros siempre nos sentamos en el que más confiamos, ahí nos sentamos al ladito, ¿no? Si hay alguien que no conozcamos, nos vamos un poquito más para allá, y entonces eso hace parte de los procesos de confianza. Cuando uno mira alrededor en dónde se encuentra y cómo está, o confía o no confía, pues estamos en una relación siempre social, y por supuesto hay que evaluar ese principio de colectividad y cómo andamos nosotros en la colectividad. Pero miremos qué es la confianza desde allí. Si lo miramos allí, pues lo vemos desde dos puntos de vista. Uno, frente al tema de la individualidad. Es esa esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Todos tenemos confianza en alguien, todos tenemos confianza en algo. También la seguridad que se tiene en sí mismo, como esa individualidad que tiene la persona y que pues va a ser parte de su función como profesional. Entonces podemos hablar de que nosotros tenemos confianza cuando tenemos seguridad. También la confianza se expresa como un ánimo, como un aliento, como un vigor para obrar, una actividad que se desarrolla. Uno confía en las cosas en que realiza, uno confía en sí mismo, y por supuesto uno confía en esas esperanzas, en los alientos que tienen relación con algo. Y este me parece muy importante, el pacto o convenio hecho oculto y reservadamente entre dos personas, particularmente si son tratantes de comercio. Son elementos válidos desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde se habla de la confianza. Y entonces luego podemos unir la crisis y el tema de la confianza para entender simplemente esos significados, que por supuesto pueden tener muchas más apreciaciones, porque ahí simplemente en la primera parte hablamos de la crisis, hablamos de la confianza y luego de la crisis.
Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de la crisis de la confianza, ya podemos determinar alguna de ellos que parece lógico para el trabajo que por supuesto iremos a desarrollar en relación con la contaduría pública. Entonces, la crisis de la confianza es cuando hay una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de la esperanza firme que se tiene en algo alto. Puede ser, pues faltan elementos, pero pues de alguna manera se articula como aquello que desde el punto de vista se pierde, que corre un peligro importante, o una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de la seguridad que alguien tiene en sí mismo, una situación de crisis de la confianza de la persona, arraigada en un problema psicológico, puede ser, de actitud, de actividad, etc. O también una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo del ánimo, aliento, vigor para orar. Entonces, si se va a hacer algo y no tiene confianza, allí hablamos de crisis de la confianza en muchos sentidos. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un pacto convenio, entonces ya lo habíamos indicado. Entonces fíjense que hablar de crisis de la confianza no es otra cosa, sino desde el punto de vista de cualquiera de estas que se tomen, esas inseguridades que se dan a partir de las acciones, actividades. Y siempre esto, por supuesto, se ve reflejado en el tema de la relación, de esa correlación social, de esa actividad que entre personas se realiza. Pero también te fíjense que, como está ahí expresada, la confianza parte de uno mismo, y uno mismo puede tener problemas de confianza desde el punto de vista de la individualidad, pero también se puede ser confianza y la pérdida de la confianza desde el punto de la colectividad. Y la crisis es cuando efectivamente, como allí se manifiesta, hay un peligro inminente en relación con el estándar que seguramente sigue en la sociedad. Entonces, vamos a dejar ese concepto hasta allí, el tema de la crisis de la confianza. Vamos a dejarlo hasta allí y luego vamos a empezar a profundizar en algunos elementos para luego traer esto a eso que nos interesa a nosotros, es importante, sobre los procesos de regulación, de desregulación y de financiarización, para retomarlo luego con el tema de la contaduría, la crisis y por supuesto el tema empresarial que podemos siempre ubicar allí. Bien, cuando de pronto resulte alguna pregunta, no duden en levantar la mano para que haya un micrófono, lo llevamos y por supuesto es importante para poder tener una interacción. Vamos a revisar este pequeño video que tiene que ver con esos elementos genéricos de la confianza. Hay crisis creo que en el mundo, en Occidente, también en América Latina, según dicen las encuestas. La gente desconfía, para empezar, de las macro instituciones, de los estados, los gobiernos, ayuntamientos, parlamentos, también de la justicia, pero también se da esa falta de confianza entre la gente de a pie. La gente en América Latina piensa que uno no se puede fiar mucho de los demás, ¿no? Y esto es muy grave porque refleja una sociedad un poco desintegrada que camina hacia la anomia, hacia la falta de normas y valores compartidos. La tendencia última en Occidente era que la gente más bien perdía confianza en las grandes instituciones, pero la conservaba en las pequeñas, en el grupo cara a cara, decimos, familia, noviazgo, pareja. También en el ámbito micro empieza a introducirse ese veneno, esa carcoma de la desconfianza. Entonces, una sociedad que no confía está a la larga muy perdida. En Europa, más de 2/3 de los empleados no se fía de los jefes. Pero a la empresa también, como 80% de los jefes declaran que los empleados que tienen a su cargo no son confiables, no sienten como propia la empresa, no llevan camiseta puesta, la polera. O sea, hay una especie de abismo, y eso paraliza la gestión, hay una especie de impasse, de neutralización mutua, donde no se avanza. Aquí dice la teoría que debe dar el primer paso
es decir, hacerse vulnerable, arriesgar, exponerse, porque el que se abre y confía, muestra sus puntos flacos, deja de estar agresiva, baja la guardia, debe dar ese primer paso el que es más poderoso, aunque el más poderoso no siempre es el superior jerárquico, con mucha frecuencia el inferior, el subordinado, el hijo pequeño sabe más que el jefe o que el papá. Por ejemplo, en la informática, en la tecnología de los hogares, quien domina son los hijos, no los papás, ¿no? Con tanta frecuencia. Ahí el papá está en manos del pequeño, a la hora de grabar, de acceder, de programar, etc. Bueno, en muchas empresas donde lo que importa es el talento intelectual, los intangibles, no el esfuerzo físico, la empresa depende de ese trabajador con talento. En la sociedad moderna confiamos en grandes procedimientos. La democracia parlamentaria en política, el mercado en economía, el derecho, que los parlamentos registran y los jueces aplican en sus sentencias para regular los conflictos. O sea, no se puede por decreto establecer en una sociedad una economía de mercado, una democracia, una judicatura, un parlamento independiente. Eso requiere como base, como humus, como terreno, un clima de confianza. Habría que ver el papel del Estado. Yo creo que demasiado Estado es algo que agobia, que asfixia, que encoseta, que oprime, pero poco Estado, eso es también el caos. Y aquí a veces en Perú hay poco Estado. He estado el fin de semana en la playa y me contaron que la gente llega, ocupa un terreno, pone la bandera, es un caos, no hay orden. Entonces, de una parte, el Estado tiene que asegurar un ámbito reglado, o sea, que haya ley y que la ley se cumpla, que uno pueda fiarse de que hay seguridad en la propiedad, en las transacciones, en el comercio, en la justicia. Bien, digamos que allí nos deja varios elementos importantes de esa reflexión, que es a nivel general, por supuesto, en relación con la confianza. Y son muchos elementos que tienen que ver, y fíjense cómo allí al final, desde el punto de vista de la crisis y la solución o no del tema de la confianza, se habla del Estado y de la regulación o no que surge a partir de qué es lo que le daría libertad o no. Luego, seguramente allí parte esa pregunta que por ahí inicialmente tenemos y es relacionado con, oiga, ¿y qué tienen que ver los procesos de regulación o de regulación con la confianza? ¿Será que confían cuando se regula o no confían cuando se regula? ¿O se regula con confianza o sin confianza? Entonces son elementos importantes que seguramente vamos a entrar a precisar. Por ahora entonces iniciemos a hablar de esas políticas de regulación, su significado desde regulación y crisis empresarial, un segundo punto sobre financiarización de la economía y el efecto de la información contable, otro la función social de la contaduría pública al hablar de la generación de confianza y la contaduría pública y la crisis, que es como el cierre con todos esos elementos que estamos o seguramente vamos a revisar. Entonces, por supuesto que lo primero que hay que ver es los procesos de regulación. ¿Qué significa la regulación? ¿Cómo se gesta la regulación? Y cómo, por supuesto, no solamente la profesión, la actividad, por supuesto, del contador público, pero también muchos elementos de la sociedad vienen siendo y son regulados. Por eso hablamos de qué es la regulación y su proceso, qué es la desregulación y su proceso, y en qué consiste la crisis empresarial en el ámbito de regulación y desregulación, y una visión sobre la crisis. Aquí es donde ustedes van a intervenir, por supuesto, en relación con ese cuestionario de preguntas que tenemos, que lo tienen todos en la mano. Pero bien, para hablar entonces del tema de la regulación, tenemos necesariamente que ir desde el Estado mismo, porque el Estado finalmente es, cuando existe un Estado social de derecho, hay una norma que prima el comportamiento de todos los que participan de este, como seguramente por allá lo tocábamos en alguna sesión inicial. Y entonces hablamos, por supuesto, de estas relaciones entre lo que significa el establecer esos límites dentro de determinado ámbito.
y es que cada actividad en la sociedad, a partir de la Constitución misma, existen unas normas, y esas normas, la Constitución como tal, se desarrollan en el marco de la regulación. Una regulación que es aprobada por un constituyente, una regulación que es del Estado, que se da vía legislación, vía legislativa, y que tiene que de alguna manera esa regulación debe ser abocada por todo lo que significa la comunidad que participa del Estado. Por eso aquí se habla de la ley como norma general, del ámbito en que aplican, dependiendo la cantidad o no de actividades, y finalmente de la garantía que da el aplicar o no aplicar la norma, porque debe existir control sobre esa regulación desde ese ámbito. Y por supuesto tendrá que ver esa misma norma con las regulaciones entre los estados, las instituciones y los individuos, que es lo que hace la Carta Política, y finalmente debe garantizar elementos vitales, como por ejemplo eso de la redistribución de la riqueza, que está por allá arriba y que seguramente lo vamos a tocar en términos luego de financiarización. Luego entonces hablamos de las relaciones de producción, de cómo se gestan los estados, de cómo se dan los estados y cómo esos estados de alguna manera, a partir de esa interrelación que tienen, de la relación laboral, de la relación de producción y de las relaciones internacionales, de alguna manera generan unos componentes de regulación para hacer, para no hacer, para dejar de hacer, para impedir. Y es una regulación que de alguna manera atiende, como ya lo dije, a eso que nosotros denominamos el constituyente primario dentro de unos procesos democráticos. Y por supuesto, hay que ver que lo más importante para que se geste el Estado y sea una regulación apropiada es mirar esas fuerzas motrices de la economía, porque podemos tener un Estado regulado, pero sin la generación de ingresos, sin la generación para el sostenimiento del mismo Estado de las personas, pues definitivamente uno de los elementos a controlar definitivamente es el tema económico y financiero, que es nuestro ámbito. Por eso entonces se mira el tema de la productividad del trabajo y la acumulación de capital como medidas inicialmente de regulación desde lo que significa un Estado social, por ejemplo, como el colombiano. A partir de allí podemos nosotros hacer un pequeño recuento muy rápido de lo que son esos procesos de regulación a través de los diferentes momentos que se pueden gestar en esos modelos económicos que seguramente todos ya hemos estudiado. Y claro, cuando uno entra a mirar el Estado clásico liberal, con Adam Smith, que se plantea cuál era la regulación o la relación del Estado y cómo esa regulación tenía o no que ver, o hasta dónde el Estado estaba más o menos regulado, para poder entender el desarrollo de esas etapas, cómo se han dado a través de la historia. Entonces seguramente allí se plantea esa relación del Estado desde el punto de vista del mercado. Hay una individualidad muy importante que es fuente, por supuesto, de valores. Aquí la idea es que existe eso, que es el mercado el que hace que mueve la economía, por eso no hay intervencionismo. Entonces la regulación del Estado frente a estos mercados no es como tan importante, tan vital. Y por supuesto, el papel del Estado ahí es el tema de la política. Son unos, o fueron unos momentos históricos donde efectivamente se plantearon esa regulación y donde esa regulación marcó un hecho histórico muy interesante que pues hoy por hoy lo vemos como parte de la historia y donde seguramente cuando nos situamos en esos modelos clásicos del Estado clásico liberal, pues vamos a encontrar unas condiciones para ejercer actividad, unas condiciones de la relación Estado-particulares. Luego entonces pasamos a Keynes cuando se habla del estado de bienestar regulador y por diferentes, por supuesto, connotaciones que ya todos conocemos, van pasando de modelo en modelo. Lo que quiero aquí precisar son esos momentos desde el punto de vista de la regulación. Y entonces aquí habla del estado bienestar, el estado que interviene. Y el estado que interviene son precisamente por esas crisis que se dan en esas libertades, entre comillas, de mercado que se vienen gestando, porque ahí aparecen las primeras crisis muy importantes. Entonces el Estado se convierte en un elemento regulador muy importante. Por eso se habla del Estado intervencionista. Y entonces ahí ya lo que hace el Estado es iniciar un proceso de como este interviene, este gestiona, y entonces tiene que básicamente generar actividad económica, verificar y evaluar el tema del gasto público, la inversión social y todo lo demás, porque comienza a regular absolutamente todas las actividades que se gestan a nivel de los estados. Luego vamos al Estado neoliberal,
de Milton Friedman, este economista que pues planteó por supuesto el modelo de desarrollo de una escuela más fiscalista, donde efectivamente allí se habla de una escuela del monetarismo, la oferta, la demanda y el ingreso, que se convierte en un elemento muy importante, y la no intervención. El mercado funciona y hay una competencia que se da en estos mercados por la oferta y la demanda que, de acuerdo con Friedman, pues simplemente hay que dejar algunas corrientes. Sin embargo, el mercado sigue regulado, pero ya no con ese intervencionismo que traíamos de ese estado bienestar regulador. Entonces aquí lo que se pretende desde el punto de vista de la regulación es ver cómo las condiciones de la regulación se dan en la medida en que se desarrolla la economía misma. Y si vemos hoy, con los nuevos modelos, como es el estructuralismo, también tiene su connotación desde el punto de vista de la regulación, la implementación de políticas, el tema de la industrialización, la modernización, adecuar políticas sociales, porque hay un reconocimiento mucho más importante del tema, no solamente del tema de mercado, sino también de las personas, y por supuesto el reconocimiento de estas personas a través de las mejoras de vida, salario, para generar actividad productiva. Eso también implica un modelo de regulación. Entonces fíjense que para cada uno de ellos existen fundamentalmente unos modelos de regulación que van cargados de un tema muy importante, y es el tema del poder y el tema de la política. Porque por supuesto, por eso aquí al final se plantea el tema de la concentración de la riqueza sobre el aparato regulador. Cuando uno mira la regulación que existe desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las normas, del privilegio hacia la propiedad privada, el privilegio hacia la inversión extranjera y demás, pues son regulaciones que dan el marco de la concentración de la riqueza, y hay que pensar que esas políticas cómo afectan desde el punto de vista de la regulación todos los procesos, por supuesto, de bienestar o no bienestar de un Estado, de esa brecha entre ricos y pobres, o de esa brecha de intervencionismo a través de la inversión. Digamos, son unos temas que se dan desde el punto de vista de lo general. Y aquí lo importante al final es mirar cómo siempre existen objetivos de la regulación. Objetivos centrados en ¿qué? En las actividades, el para qué es lo que se quiere regular, cómo se quiere regular. Cuando vemos esos diferentes estados y cuando vemos esos diferentes modelos económicos, pues cada uno tiene su interés. Entonces la pregunta es hoy, ¿cuál es el interés? Y dependiendo del interés hablamos de esos objetivos de regulación. Y aquí están marcados algunos en el modelo en que hoy por hoy nos encontramos. Y por supuesto estamos hablando de la regulación del Estado. La regulación que es obligatoria, que es dada a través de un Estado social de derecho para que efectivamente la economía avance, para que efectivamente los procesos productivos mejoren y efectivamente para proteger el tema del capital, como seguramente lo vemos en las normas. Pero bien, entonces dentro de objetivos, unos objetivos por supuesto de mayor eficiencia. Entonces la regulación, siempre que haces una norma, se está pensando en mejorar la eficiencia en los diferentes procesos. Unos objetivos distribuidos, cuando uno mira por ejemplo el tema del impuesto y del tema relacionado con cómo se interponen las tasas o cómo se median las tasas y demás, también existen unos objetivos desde el punto de vista de esos distributivos, y es que cómo las cargas impositivas se generan o no generan a partir de y para quiénes y cuáles son las características, sea equitativo o no, pues finalmente se regula. Y tenemos una crítica sobre el tema impositivo y las formas de aplicarlo, ya esos son unos temas diferentes, pero por ahora estamos hablando de la regulación, de los objetivos de la regulación misma. Objetivos en materia de calidad, por supuesto, para ser competitivos sobre producción nacional, sobre bienes, sobre servicios, sobre obligaciones. Objetivos sobre eficiencia técnica o productiva, sobre la optimización, y entonces vamos a encontrar que por eso seguramente es que encontramos en los estados las famosas normas de calidad, y que ahora tenemos por ejemplo normas relacionadas con la prestación del servicio para los auditores, las normas de calidad que contemplan una regulación, y que esa regulación de alguna manera ya está incluida dentro de un paquete de medidas que hay que adoptar dentro de estos procesos para mediar las relaciones que existen entre los particulares y el Estado mismo. Normas relacionadas, los objetivos de regulación en relación con la distribución de la renta, variedad y calidad. ¿De qué? De cada actividad. Entonces siempre que se mira cualquier tipo de actividad en relación con la regulación o cualquier acción que sea regular, lo que sea, pues seguramente tendrá sus propios objetivos. Por supuesto que entendemos que la regulación en Colombia se gesta a partir,
por supuesto del Congreso, y no solamente de Colombia, sino de los demás países, y que los acuerdos vía convenios se generan en el marco de la ley local, aceptando esos convenios y que hacen tránsito a ley y hacen tránsito a lo que denominamos bloque de constitucionalidad. Entonces todo eso hace parte de la regulación que tiene un Estado desde la obligatoriedad misma, es decir, de una regulación pública. Dentro de estos temas importantes de la regulación vemos cómo, a través de un ejemplo, podríamos pensar cómo el Estado regula actividades que le son propias y que, por ejemplo, significa el control, es decir, el tema del monopolio. Existe la obligación del Estado de aplicar normas en relación con el monopolio. Entonces, el monopolio, cuando se da efectivamente, es un poder en el mercado y existen algunos monopolios naturales, y lo que se pretende aquí fundamentalmente es cómo se describe ese monopolio a través de una concentración de la producción, de la concentración de la riqueza, de la no competencia y del no control a la eficiencia. Y eso pues está dado desde el punto de vista de los grandes inversionistas o inversores, el tema del capital y el tema del poder. Entonces, ¿cuál es la respuesta desde el punto de vista de regulación del Estado? ¿Cuál debería ser? Porque pues encontramos nosotros finalmente algunos elementos muy importantes en relación con esos monopolios que se vienen gestando, y entonces uno mira que la respuesta de la regulación, y si por supuesto así lo hiciera en el Estado, a través de esos procesos, sería evitar concentración del poder primero, en relación con el manejo de los precios y abusos. Entonces seguramente uno encuentra que en Colombia, sobre esos procesos de regulación y sobre esos acuerdos que se han determinado a través de los monopolios, los famosos carteles que se han dado, como por ejemplo el cartel del azúcar, el cartel del papel, es decir, de varios frentes que lo que tratan fundamentalmente es, como lo veíamos en la filmina anterior, mirar la concentración de producción, el no control de la eficiencia, no competencia y control de riqueza. Entonces lo que hace el Estado seguramente es evitar la concentración a través de una respuesta regulatoria, facilitar el acceso a servicios prioritarios monopolizados. En Colombia todos sabemos que existe el monopolio de las armas del Estado, entonces eso sí hace el Estado, está dentro de la misma Constitución, hace parte de la regulación, pero hay otros elementos muy importantes que sí están dentro del Estado y que a nosotros nos afecta directamente, porque consideramos que hay elementos de monopolio muy importantes, como seguramente se han encontrado todos esos acuerdos en relación con el desarrollo de la actividad que se regula, y que luego se va a evidenciar que son temas de poder, de manejo del mercado. Uno dice en Colombia cuántas cervecerías existen, y entonces eso hace parte de la regulación. Cuántas productoras de hierro, cuántas entidades financieras, y entonces uno dice hasta dónde eso significa o no significa un tema de monopolio. Y la idea es que hay que compartir los recursos por vía impositiva en relación con la generación de recursos de las entidades. Esa sería una respuesta regulatoria a estos procesos. Desde allí entonces uno dice, ¿cuál es el sistema regulador en lo contable? Como para traer desde allá y ubicarnos en nuestro tema importante, porque pues de alguna manera es donde nos vamos a centrar. Lo primero es que hay que ver las fuentes de regulación pública y privada. Seguramente hablamos ya bastante de lo público cuando hablamos del Estado y sus procesos, y seguramente tenemos que hablar de lo privado. Y entonces evaluamos nosotros el hecho, por ejemplo en Colombia, que casi siempre decimos o se plantea que es que la regulación, desde el punto de vista de la fuente de regulación pública, porque se da a través de una norma, uno entendería que es que las corrientes de los decretos que tienen que ver con las prácticas contables, como la regulación contable, estaría dado a través de lo público porque está en la norma. Entonces uno diría, ¿será que esa regulación es pública en el sentido de que se encuentra a través o dada a través de unos decretos y demás? Pero uno mira que la concentración de la misma norma es desde una corriente privada que se genera a través de una norma, y son dos discusiones diferentes. Y entonces, claro, cuando hablamos de regulación en lo contable desde lo privado, miremos dónde estamos. En el modelo anglosajón, una importancia del hecho económico y financiero que se ha determinado y se ha dado, y que seguramente lo conocemos a través de los decretos que bien se expidieron terminando el año 2015. Entonces una regulación concentrada allí de unas normas que hay que, por supuesto, como regulación hay que mantener, hay que aplicar, y que por supuesto necesitan de control, como lo hacen las entidades.
Y las fuentes de regulación pública, lo legal prima sobre lo económico, por supuesto, y hay unas que de alguna manera tienen que ver con elementos mixtos. Pero aquí lo importante finalmente, en el marco de esta regulación para lo contable, lo importante es entender que dentro de las mismas normas y dentro del mismo proceso regulatorio existen condicionamientos que hay que aplicar tal cual lo indica la norma. Y entonces allí encontramos varias preguntas. ¿Por qué si se aplica la norma, esta norma aplicada tal cual lo indica el regulador, finalmente genera problemas? Por ejemplo, empresariales. Problemas, por ejemplo, de crisis. Problemas, por ejemplo, de valoración o evaluación o estimaciones que, si bien hacen ver a la entidad a través de unos procesos o a través de unas cifras muy importantes, pues definitivamente encontramos todos los procesos que seguramente hablaban en la sesión anterior: problemas de corrupción, problemas de una información mal preparada, mal elaborada, una situación diferente que no corresponde a la realidad de la entidad desde estos principios básicos o marcos conceptuales que se hablaban para las normas contables. Pero se está aplicando el criterio de la regulación, y la regulación como norma apreciada dentro de un modelo, por ejemplo, anglosajón, que seguramente es lo que se da a toda la regulación mediante. Entonces ahí existe como esa pregunta, como esa línea, ¿cierto?, en relación de que cómo es que la regulación es, hasta dónde es importante, es trascendente esa regulación. Y miramos esos objetivos, y esos objetivos frente a la misma norma y la aplicación de la norma, cómo es que genera luego inconsistencias, que luego vamos a evaluar si esas inconsistencias que genera la aplicación de las normas va a tener que ver o no va a tener que ver con la confianza pública, con la confianza, que eso es de lo que seguramente estamos hablando. Bien, eso con el tema del tema de la regulación. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta en relación con el tema de la regulación, como lo hemos apreciado. Por supuesto hay muchos más elementos, pero lo que quería mirar en este primer punto: la regulación general desde el punto de vista del Estado, de los diferentes momentos del Estado, y en el tema de lo contable, cómo se ha generado. Ahora bien, uno que esperaría, si nos vemos un momento, hasta dónde las fuentes de regulación para el tema de lo contable pueden ser o resultan privadas. Tenemos muchos ejemplos de varios países que hacen regulación de tipo privado, como las colegiaturas, donde contadores públicos se ponen de acuerdo en relación con las normas, regulan su actividad, y por supuesto esa regulación de actividad es la que luego van a cifrar para hacer el desarrollo de lo que significaría el quehacer del contador público en esos procesos. Entonces digamos que ese sería un punto muy importante. Y quedarían allí muchas cosas, porque en Colombia no tenemos regulación privada, porque no tenemos una colegiatura. Bueno, esos son unos temas muy complejos desde el punto de vista del poder de lo político y seguramente la concentración de ideas frente a nosotros que como contadores deberíamos, por supuesto, afrontar. Pero eso es más que una crítica, más que el contenido mismo de lo que se está revisando. Bien, entonces, el tema relacionado con la desregulación. La regulación, digamos, se puede dar de dos vías. Aquí la definición inicial es un proceso que implica eso: suprimir normas que están regulando actividad. Vamos a ver qué tan bueno o no tan bueno es esto. La idea es que estas pueden controlar actividades de toda naturaleza para posibilitar el funcionamiento de la libre competencia. A veces el tema de la regulación es tan complejo, ¿cierto?, que da para que luego se piense como se pensó por allá en 1995, y no, vamos a hacer una norma en relación con la supresión de trámites, porque todo estaba tan normado, tan reglado, que daba para ser inoperante, que no era eficiente, no era efectivo. Entonces seguramente entramos en esos procesos. Pero aquí lo más importante es ver, y que seguramente es lo que se pretende en este modelo neoliberal, es hablar de, en estos procesos de globalización, es hablar de la regulación en la actividad del mercado, que es donde está lo más importante. Por eso, mirando desde Cannes y SIDAC, a través de un trabajo que hicieron sobre políticas de regulación y sus efectos,
Los ejemplos de regulaciones se plantean desde evitar esas normas que interfieren en el libre desarrollo del mercado. Entonces, ¿cómo? Y seguramente es lo que vamos a encontrar, mucha regulación desde el punto de vista del manejo del mercado, de la operación, de la transabilidad, de la inversión. Y allí seguramente es donde también vamos a encontrar la mayor cantidad de problemas, pero bueno, eso es objeto de la evaluación que estamos haciendo. Mercados competitivos y no al intervencionismo desde la regulación. Este es un tema complejo, hasta dónde se puede llegar o no se puede llegar a un país con ciertos productos para, y cuál es el objetivo, cuál es el objetivo de la inversión, y cuál es el objetivo desde el punto de vista de la riqueza, la utilidad, y cuál es el impacto social. Por ejemplo, en todo el tema de hidrocarburos, de extracción, de minerales, ese es un tema bien interesante que hay necesidad de hablar. Las fallas del gobierno, la entrada libre en el mercado y la salida sin costo. Entonces simplemente se viene, se va, se pasa por los diferentes países, las regulaciones lo permiten por el tema de la inversión, que es importante para el Producto Interno Bruto y para generar actividad, y el tema de la liberación de costos financieros, que ese es otro tema muy interesante que seguramente lo vamos a tratar de tocar en financiarización. Al final, el modelo neoliberal y la globalización traen consigo diferentes formas de desregulación, y hay que evaluar hasta dónde lo que se desregula se debe desregular o no. ¿Por qué? Porque eso interfiere de manera significativa en el quehacer de los contadores públicos, en el quehacer de la contaduría pública como profesión, y esos procesos de regulación y de desregulación vamos a hablar hasta dónde efectivamente hacen parte de la pérdida o del problema grande de la crisis de la confianza y por supuesto de la crisis de empresa. Vamos a mirar dos videos muy cortos, o más que videos, vamos a ver unas imágenes allí de un proceso de regulación que se dio y que fue pues muy triste. Este es el año 2008. Islandia prácticamente antes del proceso, un país muy interesante, donde la estabilidad de una población solamente de 320.000 habitantes, un producto doméstico bruto de 13.000 millones, imagínense, y generan 100.000 millones de pérdidas bancarias. ¿Y por qué se dio esto? Por un proceso de desregulación. Entonces aquí lo que plantea era cómo estaba Islandia antes de un proceso de desregulación, y es que la democracia era estable, era un muy buen nivel de vida, tenían toda la infraestructura necesaria, energía limpia, producción de alimentos, pescadería, es decir, tenían un nivel de vida muy importante. Y lo que se planteó en el año 2000, se dio una política de regulación. Y entonces allí plantea la noticia que efectivamente hay 3 bancos importantes, están allí, y ellos hicieron créditos hasta por 120.000 millones de dólares. Cuando miremos aquí que el tema del Producto Interno Bruto era de 13.000 millones. Entonces fíjense cómo 3 bancos por la desregulación alcanzan a obtener un crédito hasta por 120.000 millones de pesos, que luego se declaran por supuesto insolventes y líquidos, y viene el problema gravísimo para Islandia. Y entonces se crean fondos de mercado de dinero y los bancos aconsejan retirar los depósitos, ponerlos en estos fondos, e inicia el tema del fraude. ¿Y qué implicaciones tan grandes tienen estas actuaciones? Porque desregulan el mercado, desregulan el crédito, cualquiera puede tener crédito, traer fondos del exterior, que efectivamente sucede allí, y alcanza el crédito a superar el Producto Interno Bruto de Islandia, entonces dejan al país prácticamente en la bancarrota porque los dineros se van a través de fondos privados. Entonces fíjense como una norma que se suprime desde el punto de vista de control del endeudamiento, la desregulación para generar mercados, afecta de manera muy importante la actividad económica de todo un país y prácticamente lo deja en quiebra. Por supuesto, un país muy pequeño, 320.000 habitantes, pero pues de alguna manera dejó a 320.000 habitantes que estaban viviendo en unos niveles importantes, con procesos de regulación en una situación de quiebra. Y por supuesto ahí estaban los contadores, porque pues KPMG era el auditor de estos bancos y todo estaba perfecto. Entonces lo deja uno pensando, se queda pensando el papel de los contadores en relación con los procesos de auditaje, en relación con esa desregulación, cómo afecta. Entonces digamos que este es un ejemplo muy interesante, que si bien uno dice, no, pues en Colombia no puede pasar, recuerden que cuando aquí tenemos unas tasas
muy bajas por diferencial cambiario. Incluso en el año, hace 2-3 años, los bancos traían dinero al país a través de préstamo y salían solo por la tasa de cambio, ganar la cantidad de dinero, además los dineros que entraban, y entonces por ejemplo encontrábamos compras de cartera con unas cifras muy importantes a tasas del 7-8%, cuando los demás bancos donde las... Entonces son procesos de desregulación que afectan, por supuesto, el mercado y que ponen en situaciones críticas de pronto a unos y a otros en temas de desventaja. Pero el tema es cuál es el riesgo, ¿no? Digamos que eso es importante. Miremos este otro que tiene que ver con desregulación, que fue cuando inició Trump el gobierno. Mario Draghi se dice muy preocupado con la idea de rebajar las reglas financieras en relación con la acción que ha iniciado el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su comparecencia ante el Parlamento Europeo por los 25 años del Tratado de Maastricht, Draghi respondió el proceso de derogación de estas reglas que empezó Trump el viernes pasado. Una de las principales razones por las que no vemos riesgos significativos en la estabilidad financiera mundial es gracias a la acción llevada a cabo por los legisladores, reguladores y supervisores desde que estalló la crisis financiera. Quiso destacar Draghi, quien también consideró que lo último que hace falta ahora es rebajar dicha regulación. Since the financial crisis erupted. Otra de las críticas de Trump y sus consejeros económicos es que el euro está infravalorado intencionadamente y que esto beneficia sobre todo a un país exportador como Alemania en contra de sus socios europeos y Estados Unidos. Quindi, prima di tutto, non siamo dei manipolatori della moneta. Ante todo, hay que dejar claro que nosotros no manipulamos la moneda, contestó en italiano el presidente del BCE. Segundo, las políticas monetarias que hemos puesto en marcha reflejan las diferentes posiciones en el ciclo de la eurozona y Estados Unidos. Della zona dell'euro e degli Stati Uniti. Por otra parte, Draghi infirió cualquier expectativa de restringir su política monetaria ante el repunte de la inflación de este inicio de año, al considerar que estos datos son aún individuales y de corta duración. Bien, digamos que el tema aquí es bien interesante por dos razones. Primero, porque nos deja claro que los procesos de regulación, si bien son de mercados, que es lo que más frecuentemente ocurre, son temas peligrosos, son complejos para cada uno de los estados. Pero también uno se pone a pensar, ya mirando aquí regulación y aquí desregulación, uno dice, ¿qué pasó en Colombia con el tema de las normas contables? ¿Qué pasó con el decreto 2649? Tenemos procesos de regulación. Y luego viene con el decreto 2420 y 2496 y continúan los procesos de regulación. Pero uno encuentra cuál es el contenido de esa regulación, qué le puede generar o no confianza o desconfianza a partir de los procesos de regulación. Si el modelo contable está regulado, pero genera muchísimos más juicios de valor y construcción de una información a partir de diferentes situaciones, como simplemente modelos matemáticos, como proyecciones y demás. Entonces digamos que aparentemente hay que ver desde dos puntos de vista el problema de la regulación y de regulación. Vimos los dos casos de regulación y de regulación. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, si les parece. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio? En la hojita que les entregaron se encuentra esta pregunta, ¿cierto? Entonces si la quieren comentar con sus compañeros, etcétera, pero la idea es que escribamos allí algo relacionado con la relación que existe entre la crisis de la confianza y la contaduría pública, con el enfoque, con el efecto que produce la regulación y desregulación, de acuerdo a esos puntos que hemos tratado, por supuesto sin profundizar estas dos temáticas, pero hasta donde lo hemos visto. Entonces, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Relaciones la crisis de la confianza y la contaduría pública con el efecto que produce. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el efecto que produce la regulación y desregulación en la crisis empresarial y por supuesto la de confianza? Entonces miremos ahí algunas ideas, tomemos unos 10 minuticos para eso y ahorita los molesto para que alguien nos colabore con cuál es su posición frente a este tema. ¿De acuerdo? Entonces la confianza del contador público ante la sociedad es mostrar como tal la realidad económica de una empresa. Cuando se refiere como tal a desregularizar en una economía varias empresas o lo que sea un sector económico, se da cabida a que estas empresas tengan un mayor movimiento y al mismo tiempo de que la confianza en ese contador recaiga aún más,
Entonces, cuando ocurre escándalos por ejemplo, escándalos económicos como el de Islandia, automáticamente el contador pues queda en el ojo del huracán, porque como tal él es el que tiene que prácticamente brindar la información verdadera para que los usuarios de esta información tomen decisiones adecuadas y como tal pues evitar de que haya pérdidas o como tal fraudes, no sé, malas decisiones. Y yo creo en lo personal, cuando están más regulados los mercados, como tal, es más estrecho como tal la acción que puede tener una empresa. Entonces como tal el Estado puede mantener más vigilado como tal los entes y puede haber menos cabida para, no sé, para fraudes o ese tipo de actos. Bien, muchas gracias. Entonces fíjense que aquí estamos claros que lo que nos plantea Cristian David es que para él es importante la regulación porque nos genera mayor control, digamos que eso es como lo más importante. Considero que en un ámbito de regulación las compañías, digamos que no garantizan que van a actuar acorde como a las normatividades o con integridad, por tanto no pueden garantizar que van a aprovechar esta desregulación para actuar sin crear monopolios o sin aprovecharse de la situación. Por tanto, creo que es muy importante la regulación y las normatividades, y digamos que en ese sentido el contador público es quien tiene un papel fundamental, porque es quien realmente conoce la compañía a nivel financiero y puede dar fe de que la actuación de la compañía va acorde a las normas y es íntegra en todos los aspectos y no crea situaciones de monopolio ni crea situaciones en las que la compañía se pueda ver beneficiada o digamos que no existan oportunidades de fraude. Digamos que lo que plantea Trump y su desregulación, bueno, eso, todos lo entendieron. Digamos que eso plantea una crisis a nivel empresarial, porque unas empresas que tengan la capacidad económica y financiera de poder aprovechar las oportunidades en la economía van a eliminar la competencia más débil y se aprovecharán de toda la economía creando monopolios. Esto también afectará no solo la economía en Estados Unidos, considero que también nos afectará como países latinoamericanos, sobre todo Colombia, que dependemos bastante de las empresas en Estados Unidos. Colombia es un país que tiene pues mucha regulación, pero no se maneja, o sea, no se tiene bien el concepto de la regularización que tenemos. O sea, no se maneja bien como los términos, no se entiende, no es clara. Y al no ser clara, pues no se registra bien de pronto el hecho financiero, por ende, pues todos los detalles que se tienen dentro de la regulación o desregularización van a generar un poco de desconfianza para el contador y para pues la persona que está encargada de todo tipo de conocimiento dentro del ente contable. Pues la crisis de la confianza es algo que es fundamental en la contabilidad pública y tanto en nuestra profesión. Yo creería pues, o pensaría que la regulación en un país genera más confianza tanto en la economía como en los profesionales que pues, la controlan o están inherentes en ese proceso. Un país que tiene una regulación pues es porque previene hechos que de pronto hayan sucedido en un pasado o quizás se hayan visto en un entorno pues semejante. Entonces, ¿con qué efecto produce la regulación y la desregulación en una crisis empresarial? Pues en una empresa o en un estado que no esté regulado, pues da más oportunidad al riesgo, pues porque el Estado no está como regulando, ¿sí? O sea, no ejerce como un control y pues todo, como nos decía él, de lo de Islandia, puede generar que la economía pues fracase porque no hay quien controle y pues por ende puede cada quien hacer lo que quiera y hacer pues las cosas de pronto de la forma ideal o no. Y pues una economía regulada pues da más confianza tanto a los inversionistas como al país. No sé si
¿Alguien tiene una pregunta? Bien, entonces fíjense que las posturas de casi todas las respuestas se han centrado fundamentalmente en el tema de la regulación, que es importante la regulación porque la regulación seguramente genera confianza. Y entonces aquí cabe otra pregunta, ¿no será que la desregulación genera mucha más confianza y más bien la regulación genera desconfianza? Sí, digamos que hay un punto importante allí que seguramente, recuerda que decíamos, oiga, ¿se acuerdan del decreto 2649 y 2650? Nos regulaban desde unos aspectos y luego volvieron y hicieron una regulación, pero mirando las dos regulaciones, parece que una de regular un poco de cosas, ¿no? Que están ahí y que hay un componente muy importante de poder, y lo otro es aclarar si efectivamente esos dos decretos es regulación vía pública, porque es que realmente eso es privada llevado a un decreto que es cosa diferente, ¿no? ¿Tú vas a plantear algo? Me llamaba la atención cuando me preguntabas acerca de si la desregulación genera un poco más de confianza. Hay un documental, película que se llama Inside the Job, o Inside Job, sobre la crisis mundial, pues de la crisis de 2008 de la subprime, y hablaban sobre cómo en un punto donde iba todo bien, se desregula pues toda la política fiscal, bursátil, etcétera, con el propósito de supuestamente generarle más confianza a los inversores. Pero esa desregulación, ¿a qué motivó? Y era una de las cosas que yo planteaba aquí y se habló en uno de los aspectos de las clases, y era cómo el contador o la confianza va hasta el punto moral. Y por qué unas personas dentro de los bancos más grandes, los conglomerados de los bancos más grandes en Estados Unidos y del mundo, empiezan a generar desde un término que se llaman los swaps, empiezan a generar derivados de esos swaps, que era algo absurdo, ¿sí? Y con eso empezar a creer que era un buen movimiento. Entonces, precisamente, ellos creyeron que eso estaba generando confianza. Ellos, y por ejemplo, empresas como Moody's, ¿sí? Calificadores de riesgo, inventaban calificaciones que no eran correctas. Entonces, si la persona que tenía las que me calificaban cómo estaban los bancos me decían mentiras, entonces el punto era, desregulé para generar confianza, pero no lo hice. Y después salió una entidad en Estados Unidos que trataba de regular estos aspectos y también terminó siendo pues, corrupta o no evidente. Sí, de hecho, si me adelanta un poco en el siguiente tema, que es financiarización, porque los derivados surgen de esos procesos de financiarización, que seguramente los vamos a revisar, pero el aporte es interesante cómo vamos uniendo estos temas. Entonces yo creo que de acuerdo con la pregunta y hasta donde íbamos, quedan esas inquietudes que me parece siempre importante dejar inquietudes plasmadas. Bien, entonces continuemos y vamos con la segunda parte. Recuerden que estamos hablando de la confianza, de la crisis de la confianza, y estamos hablando, ya hablamos de los procesos de regulación y desregulación. Ahora hablamos de un tema de financiarización, que sería la siguiente parte. Hacemos una sesión de preguntas y luego entramos a la última parte para hablar del tema de la contaduría pública y esta crisis. Bien, entonces siguiendo con los lineamientos, vamos a revisar qué es la financiarización, entender sus elementos y demás, cómo se desarrollan los esquemas de financiarización en la economía y qué efectos producen los estados financieros, y una visión sobre esa crisis, que es la parte resolutiva de la cuestión de la pregunta que vamos a desarrollar. Lo primero que hay que decir es que debemos de revisar cuándo y en qué momento aparece la financiarización como actividad de negocio, y por supuesto como actividad que tiene que ver con ese cambio en los sistemas transaccionales de operación que realizaban las empresas. Por eso antes de la financiarización, para los años 70 y 79, donde aparece la OCDE, las características de las economías eran, pues, inicialmente el ahorro se usa para la inversión productiva, es decir, allí no se especula con el dinero, simplemente se va para el aparato productivo y se comienza la reproducción en términos de que el dinero del ahorro va a generar actividad de industria, actividad de bienes, actividad de servicios, y está centrada allí. La sociedad tiene un foco fundamentalmente en los productos, que es donde efectivamente va a encontrar la gran cantidad de actividad. Los productos internos brutos de las compañías se basan fundamentalmente en la transformación.
El dinero es la medida siempre patrón de intercambio, el dinero físico y el que se asigna a precios de productos, y esos productos en la forma en que están de alguna manera dados en la economía generan actividad dineraria y de circulación. Se compran y se venden únicamente, o digamos en su gran mayoría, productos, y es lo que le imprime a la economía y lo que de alguna manera se tiene en la economía como el elemento generador. Por eso seguramente para nosotros, para esos años, era muy interesante todo el tema de los costos de producción y de la contabilidad de costos a través de todo lo que desarrolló Hargard en sus procesos, y bueno, todo eso iba allí centrado con el ser de lo que se encontraba, por supuesto, en ese momento como actividad. Y el sector financiero lo que hace es prestar dineros para apalancar esos procesos de producción. Vamos que eran como las connotaciones de unos mercados globales y donde se medían las entidades, donde se medían los estados y por supuesto donde se intercambiaban a nivel internacional estas producciones, estos productos. Luego entonces, siguiendo a Murdoch y Lewis en 1972, aparecen una cantidad de fenómenos que lo que va a resultar de estos es esos procesos que hoy conocemos como financiarización, y que seguramente hacía parte de la intervención que hacía allí el compañero ahorita finalizando en relación con esas formas de hacer y de apalancarse y hacer una autofinanciación. Lo primero que se plantea con esos fenómenos conectados es los cambios en mercados financieros, y los mercados cambian en un entorno no solamente local sino internacional. La banca y lo financiero comienza de alguna manera a generar transacciones y operaciones. El papel ya no es en la empresa, en la entidad, en la transformación, sino en los esquemas de inversión. Es decir, son los diferentes documentos que vienen apareciendo en la economía y que generan valor desde el punto de vista de la renta. Y ahí es donde seguramente se comienza a medir y a mirar el proceso productivo, qué inversión o qué retribución genera, pero el documento del papel que se da como inversión, qué rentabilidad genera, y entonces se comienza a optar por producción o por inversión. Entonces la rentabilidad se convierte en algo muy importante, porque la rentabilidad comienza a generar mayores réditos que la misma producción, y por tanto el interés en el capital financiero se convierte en una medida que va a primar siempre en relación con el beneficio para aquel que tiene los recursos. Y entonces allí por supuesto existen esa gran cantidad de afluencia de diferentes compañías que van a manejar los financieros. Por allá el tema de los factoring, del leasing, de operaciones y transacciones que no son convencionales en términos de producción, y lo que hacen es reproducir el capital a través de la inversión, generando rentabilidades, por supuesto, en el aparato productivo, pero el aparato productivo ya por esencia no se convierte en esa institución tan importante como aparece. Entonces para estos años es donde inicia o aparecen esos primeros modelos financieros e instituciones financieras que van cambiando la realidad económica del mundo, como seguramente lo vamos a ver. Por eso existe esa expansión y esa transformación a nivel global de los mercados, y entonces aparecen una gran cantidad de entidades como en estas 2 décadas. Por ejemplo, miremos que de 1985 al 2005 el sector financiero tiene una participación, iniciando en 1985 apenas del 7.4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y pasa finalizando el 2005 al 27.6%. Entonces como que se evalúa el incremento tan importante desde el punto de vista de la participación del sector financiero en la economía. Fíjense que comienza a quedarse rezagado el tema de la producción por la especulación financiera. Bien, entonces fíjense cómo hay ese cambio tan importante en relación con la producción, con el dinero para la producción, el dinero para la inversión, la rentabilidad asociada a la inversión, y por supuesto el crecimiento de forma muy importante para el año 2005 de este sector financiero. Entonces los mercados nacionales desde el punto de vista de lo financiero se internacionalizan, y entonces se comienzan a hablar de las transacciones entre diferentes estados en relación con ese dinero de inversión, porque se comienzan, y los estados comienzan a generar títulos, valores que de alguna manera están privilegiando el interés del mercado financiero. Hay emisión de agentes nacionales de activos financieros, y entonces aquí es donde aparecen ya esos documentos. Por ejemplo, recuerdo aparecen los documentos que se llamaban unos certificados
de depósito a término, pero que eran convertibles porque venían en moneda extranjera, y entonces comienzan a aparecer una gran cantidad de operaciones que en el mercado regulado y anterior simplemente no existían y que privilegian la inversión frente a la producción. El crédito bancario internacional para Estados Unidos pasa del 6.2 al PIB para el año 2000 ya al 31.5 para el año 2010. Y existe emisión de títulos de bonos de deuda pública. Por ejemplo, Bogotá tiene una gran cantidad de inversión en emisión de bonos al 14%, una tasa de interés muy interesante cuando estamos hablando del iPrime y el Libra, unas tasas muchísimo más bajas. Entonces vemos cómo el tema de la inversión y el tema de la seguridad de la inversión se convierte en un elemento muy importante, y por supuesto está unido a lo que veíamos antes, en los temas de regulación y de regulación, que seguramente por eso, y lo hablamos ayer de regulación, es cuando las entidades y los mercados financieros se comienzan a desregular y a generar diferentes tipos de flujos, como seguramente lo vemos aquí, del crecimiento del sector financiero según el Fondo Monetario Internacional. Los flujos de ahorro de las familias crecen de 1 a 3 veces. Digamos que es como para hacer simplemente un referente para mirar cómo es que el crecimiento del sector académico, del sector financiero. La exportación de bienes y servicios de 1 a 5 veces. El Producto Interno Bruto de 1 a 3 veces. El intercambio de divisas de 1 a 9 veces, un componente financiero importante. La emisión de títulos internacionales de 1 a 7 veces. Entonces fíjense cómo los estados se comienzan a generar un apalancamiento a nivel global en relación con la emisión de documentos, simplemente documentos. Y préstamos internacionales de 1 a 8 veces. Pero los derivados, que es allí donde están todos esos elementos de expectativa y que de alguna manera se generan a través de unos supuestos estudios de beneficio, se dan de 1 a 98 veces. Uno se imagina cuál es el crecimiento, cuál fue el crecimiento en la última década del componente financiero, y entonces por eso seguramente se dan las condiciones para hablar de la financiarización. De tal manera que las utilidades del sector no financiero son el 15% y el sector financiero el 40%. Allí ya se dejó de privilegiar la producción quedó relegada. Y lo más importante es la generación del interés a través de la inversión, que es lo que va a, digámoslo así, a encontrarse o a ver el inversionista en cada entidad y cada actividad y en cada país, dónde puede invertir y cómo puede invertir para generar mayores niveles de negocio. Y seguramente por ahí aparecen todos los conceptos de los famosos capitales golondrina que se dan en relación con cómo llegan a un país, cómo hacen inversión, cómo reinvierten, cómo generan excedentes y cómo esos excedentes son retirados. Lo cierto es que continúa la transformación del sector financiero y ya se empiezan a dar las condiciones de financiarización, porque es que nosotros podemos hoy pensar, oiga, ¿Colombia está en un proceso o no de financiarización? Esa es una pregunta interesante al final cuando vemos esas características. Pero por ejemplo, cuando se sigue hablando de la transformación de ese sector productivo, que pasa a ese financiero incipiente y luego que se reivindica a nivel internacional, y luego entonces habla de la transformación de los bancos comerciales ya comienzan a hablar de los mercados de capital y financieros, de todos los derivados, procesos de adquisición de activos financieros, de activos financieros productivos, de los riesgos en fondos de cobertura. Entonces fíjense que estas figuras de los bancos no son consecuentes con temas de producción, sino son con temas de riesgo, asociados a estudios, a estadísticas y a pronósticos sobre futuros. Y entonces allí la economía comienza a tener un problema muy complejo. ¿Cómo puede medir, cómo puede evaluar y cómo se puede centrar desde el punto de vista de esos derivados que van a generar mil inconsistencias? Seguramente ya lo vemos. En relación con los inversores institucionales, aparecen los fondos de inversión, los fondos de pensiones, compañías de seguros. Digamos que las compañías de seguros venían haciéndose a los riesgos, pero ya los riesgos se amplían, porque no solamente es el riesgo porque se dañó el carrito, etcétera, sino que hay unos riesgos que incluso tienen que ver con coberturas, con tasas de interés. Entonces el mercado también desde el punto de vista del seguro se amplía en su concepto, asumiendo mediciones, metodologías y riesgos que de alguna manera tendrán por supuesto su connotación desde el punto de vista de la información que se genera. Por eso es que hay compañías que a partir de estos elementos de la financiarización comienzan a ampliar su tamaño por los tipos de negocio que realizan, y es solo documento, solo garantía, no hay flujos. Luego vienen los agentes financieros como los brokers, los traders y otros intermediarios que se generan en este ámbito. Y existen, y allá aparecen las famosas agencias calificadoras de riesgo, que van a ser
tan importantes y tan trascendentes, y es que si le bajan medio punto, un punto, esa compañía o se va a posicionar en la bolsa de valores o no se posiciona, y pueden mejorar más o menos. Y allí es donde también lo comentaba el compañero, por eso decía que se me adelantó un tanto, es porque cuando se presentó el problema complejo en Estados Unidos en relación con todos los elementos relacionados, por ejemplo, con el tema hipotecario, que también está por allí, pues la SEC tuvo problemas bien serios y estas calificadoras seguían haciendo evaluaciones y seguían calificando de la manera que no debían, simplemente para perder clientes. Eso incluso uno lo puede ver en una película muy interesante que hay sobre esos temas. Hay otra película muy interesante se llama La Gran Mentira, que es un tema que trata es cómo se generan esas burbujas y cómo de alguna manera se sostienen en esas irrealidades para generar beneficio. Entonces fíjense cómo la transformación se viene generando y cómo aparecen unos elementos muy importantes de valoración del sector. Aquí entonces aparece en ese gran cúmulo de mercados y en esa regulación, o más bien de esa regulación que no se da, porque también se dieron procesos de regulación del mercado, los riesgos inherentes, por supuesto, a los niveles de rentabilidad, como seguramente uno lo ve en la teoría, el tema del riesgo y el tema del rendimiento. A mayor rendimiento, seguramente el tema del riesgo es alto y lo contrario. De tal manera que cuando uno mira estos riesgos de lo financiarizado, son los crecientes niveles de rentabilidad, y entonces ofrecen unas tasas de interés que no son corrientes en el mercado, pero que inician dándole cumplimiento a estas. Existe también reducción de plazos para la realización del beneficio. Entonces yo genero bonos a 15 años y los 15 años el pago cuatrimestre, semestre, pero no, ahora usted sus utilidades se puede generar en forma periódica mensual, la acumulación, el pago y demás. Y también la toma de riesgo creciente, la opacidad. La opacidad es un tema muy interesante en financiarización porque la opacidad no deja ver los riesgos. La opacidad es una transacción o una operación que no sabe usted quién tiene el dinero ni quién tiene la plata. Entonces usted coloca su dinero, le dan rentabilidad, pero no sabe dónde y en qué sitio va a quedar. Y pues finalmente usted tiene un documento que le respalda ciertos niveles de rentabilidad y entonces usted no sabe quién le está generando a usted ese ingreso. ¿A través de qué? Por eso es que seguramente aparece, volvemos al tema de regulación, que los fondos de pensiones pueden hacer cierto tipo de actividades de riesgo porque hay unos dineros muy importantes. Entonces, digamos, son elementos interesantes para revisar. El tema de la inestabilidad intrínseca de mercados financieros. Y aquí juega un papel tan importante el tema de la asimetría de la información, porque la información y la asimetría, como no son iguales, y entonces aquí vemos la también intervención que hace la compañía en relación con la información, es que la información no es asimétrica hoy por hoy, porque usted puede tener una actividad exactamente igual a otra compañía y las dos informaciones son completamente diferentes porque así lo permite establecer la norma frente al tema de la medición, por ejemplo, sobre el tema de la información, sobre cuáles son las políticas, y a partir de esas políticas entonces entendemos que esa simetría, para hablar de los bancos y las entidades financieras, y esa inestabilidad intrínseca de esos mercados financieros dan para que aumente y se genere el riesgo. Pero como muchos de ellos se habla de la opacidad de lo financiero, pues no se deja entrever efectivamente cuál es la cantidad de riesgo que se asume. Y tenemos un problema allí bastante complejo, y es el problema del control de las entidades gubernamentales sobre el control, porque estos negocios de financiarización van más rápido que la regulación misma o que los controles mismos. Seguramente hay necesidad de evaluar esos riesgos de lo financiarizado. De tal manera que desde el año 1987 esa financiarización, y con la asunción del riesgo, con la asunción de la información, como se crea o como se construye a través de expectativas y no de realidades, entonces se dan estas diferentes crisis, que seguramente ahí está la relación de las crisis más importantes que se han generado a partir de los modelos de financiarización por el problema complejo de la utilización del riesgo, de la utilización de los instrumentos, de la opacidad de la información y de la asimetría de la información. Y vemos allí que seguramente muchas de estas las conocemos. En Colombia es muy importante la crisis financiera de 1988, sobre todo el tema del sector de la economía solidaria, hay un papel muy importante jugaron allí en relación con unos temas de crédito
de a quién le colocaban y cómo le colocaban los créditos, pero ahí vemos como la relación muy importante, incluso la crisis inmobiliaria y bursátil de Estados Unidos 2007, que seguramente la revisábamos a través de los comentarios de cómo las entidades de alguna manera generaban riesgo, cómo existían unos bonos y cómo esos bonos eran calificados por las calificadoras importantes, que la SEC ni siquiera pues alcanzó allí a determinar cuáles eran los efectos y al final generaron unas posiciones muy importantes y ventajosas para la inversión. ¿Y qué resultó? A través del proceso de financiarización, ha afectado una gran cantidad de ahorradores. Entonces, en estos procesos y en estas crisis que se generan, uno diría, por supuesto, si nosotros hablamos de financiarización y hablamos de qué pasa en Colombia en relación con ciertas entidades que generan bonos, nosotros tenemos un mercado financiero incipiente. Incipiente me refiero yo es porque no se tienen las estructuras tan complejas. Segundo, es porque, por ejemplo, el Grupo Aval contiene una gran cantidad de bancos y una gran cantidad de entidades financieras que están como centrados en algunas personas. Y entonces cuando uno lo plantea así, seguramente ir a estos niveles, como lo están generando en otros países, pues de pronto para Colombia va a ser muy complejo. Pero sí el riesgo que existe es sobre la información, sobre la asimetría y sobre cómo se genera la rentabilidad y la inversión. Allí, por supuesto, la superintendencia bancaria juega un papel muy importante, la superintendencia financiera, juega un papel muy importante sobre el tema de la regulación. Pero hay modelos de negocio que todavía no están regulados, entonces es muy complejo llegar efectivamente a esos modelos, hacer una valoración desde el punto de vista de control del Estado para poder intervenir y evitar que sucedan muchas de estas crisis. ¿Cuál, por supuesto, desde el punto de vista de la financiarización, cuáles son los efectos en la información contable que atienden, por supuesto, a la labor del contador público y que tienen que ver con lo que nosotros revisamos, evaluamos, dictaminamos y demás? Lo primero es la información dada a través de pronósticos que se generan en esos procesos de financiarización. Son esas mediciones que ya les planteaba en términos de rentabilidades, en términos de futuros, con mucha expectativa, y no hay unos valores que efectivamente se centran en términos de lo que efectivamente la economía, hacia dónde se dirige o cuáles son los efectos que se van a generar, teniendo un riesgo muy importante esos pronósticos. Los márgenes de rentabilidad informada bajo modelos de especulación son claros. Las expectativas siempre nos llevan a generar expectativas, entonces yo puedo decir cuánto me puede generar un negocio en el futuro, pero cuáles son las bases sobre las que se construye el modelo. Y allí, por supuesto, nosotros estamos evaluando esos modelos cuando hacemos parte de una entidad que verifica, audita y controla. Y entonces viene el concepto importantísimo del juicio profesional asociado a esos procesos. También encontramos los efectos distorsionados de la realidad y de la verdad en la información, por supuesto. Entonces encontramos que las tasas de interés que se aplican, que los modelos, por ejemplo, de tasas internas de retorno tienen que ver con muchos factores que, si bien son del país, se pueden manipular o se pueden manejar como se quiere, dónde y cuál es la posición que quiere. Esos son fundamentalmente esos efectos. También los evaluadores de la información y del juicio profesional, repito, que está considerado para el juicio profesional del evaluador, cómo toma esos instrumentos financieros, cómo esas entidades las está revisando permanentemente para la evaluación o calificación. Y allí hay un tema de interés, pues digamos, hay muchas compañías que por supuesto quieren siempre verse bien posicionadas y bien evaluadas y bien calificadas. Uno no puede decir, no, es que son tales y tales compañías, pero uno entiende que existe un interés importante porque el tema de que la califiquen o descalifiquen tiene que ver, por supuesto, con sus modelos de negocio, y eso tiene que ver también con el tema de la revisión que, por ejemplo, el revisor fiscal o los contadores públicos, sobre la actuación que realizamos en relación con estas entidades, debemos precisar, debemos informar, por supuesto. Entonces, fíjense que los efectos de la información contable son muy importantes. Por eso, esta es la segunda pregunta que vamos a desarrollar en 10 minuticos. Es, ¿cuál consideras el efecto que produce la financiarización en la crisis de la confianza de la contaduría pública? Aquí ya tomamos dos cosas diferentes. Una cosa es lo que he planteado desde el punto de vista general, y luego entonces atemos eso al tema de la confianza y volvamos a revisar el concepto de la confianza para decir, oye, ¿cómo este proceso de financiarización afecta o no afecta y qué tiene que ver el contador en esto? ¿Sí queda claro la pretensión de la pregunta? ¿Listo? Entonces démonos 10 minuticos para evaluar la pregunta
y el profesor Hernán nos va a ser muy amable de pasar el micrófono a las niñas que no les gusta pasar aquí o a los niños que no, para que desde allí puedan dar su respuesta. En cuanto a la pregunta, pues el efecto que considero es positivo, porque dadas las condiciones económicas globales permiten hacer análisis de sensibilidad y estimación más confiables para tomar decisiones con menos riesgos, pues porque siempre va a haber un riesgo, para socios e inversionistas tanto en el ámbito económico y ambiental y social de las empresas. Buenas noches. Pues nosotros pensamos que la financiación tiene un efecto en la confianza de la contaduría pública, puesto que se debe velar por los intereses económicos de la sociedad, y el papel del contador es como verificar que los recursos sean utilizados para los fines para los que fueron asignados, generando confianza y seguridad. Bien, entonces vamos a pasar al tercer punto. Por ahora miremos que va a ser muy importante el tema de la financiarización por dos aspectos. Lo hablamos con el profe Hernán ahora. Colombia está haciendo unos alianzas muy importantes, convenios muy importantes con diferentes bolsas a nivel global, bolsas de valores. Eso da para que efectivamente se comience un análisis más exhaustivo de los mercados colombianos y de los procesos de financiación y de los procesos del sector financiero, lo cual implica que efectivamente nosotros estemos en un corto plazo en esos procesos importantes de financiarización por las características y calidades de la economía. Entonces lo que sí se esperaría es que avancemos en esos niveles de estudios de los mercados, de valoraciones y evaluaciones, y hay que, por supuesto, nosotros entender muy bien las metodologías para luego poder juzgar sobre estas, y cómo esos incrementos y cómo esa especulación y cómo esos futuros y cómo esos swaps y cómo todas esas actividades financieras efectivamente van a tener y van a afectar el tema contable, el tema de las organizaciones, la posición financiera y, por supuesto, el valor de estas entidades a nivel de las bolsas de valores. Entonces, ya recorriendo el tema de la financiarización, conociendo el primer concepto relacionado con el tema relacionado con la confianza pública, con la confianza, los elementos de la crisis de la confianza, financiarización, regulación y demás, englobamos esto y decimos, bueno, hablemos un poco de la función social de la contaduría pública en relación con esos elementos que normalmente hemos hablado, y ya se ha hablado bastante, y no quiero ser repetitivo ni más faltaba en estos temas, porque se han tocado en otras sesiones. Aquí lo importante es entender cómo se relacionan con el tema que traemos, y por eso hablamos de la función social general, en términos generales, cuál es la función social de la contaduría pública, la ética, la fe pública y la confianza pública. Ya les decía que no nos vamos a detener en algunos de los conceptos, pero sí al menos hablar de la función social. Entonces la función, desde el punto de vista de lo que significa la función social de la contaduría pública, entendamos la función como esa capacidad de actuar propia de los seres vivos y sus órganos, de las máquinas de instrumentos. Es una función de la acción. Entonces hay que entender que la función sea en términos de acción. Y es social porque es perteneciente o relativo a la sociedad. Hay un tema muy interesante bueno, incluso cuando uno mira un poquito el tema relacionado con, bueno, un trabajo académico que se acaba de presentar sobre el tema de lo social, se habla de los agentes que intervienen en esa relación. Y esos agentes que intervienen en la relación generan una interacción, y esa interacción es lo que marca lo social. Lo social no es individual, lo social es colectivo, y la sociedad, por supuesto, es el conjunto de personas que se organizan para cooperar en la consecución de unos determinados fines. Entonces la función social tiene que ver con estos elementos, y vamos a hablar de ese grupo de personas que son contadores públicos frente a su finalidad, y desde allí entonces vamos a entender cuál es la función social de la contaduría pública. Aquí miramos que básicamente los profesionales, de acuerdo con Roswell, se habla de que para hablar de la función social, por supuesto, esto requiere de un conocimiento especializado. Estos tienen esa función social en la medida en que se desempeñan dentro del contexto, con unas habilidades y unos conocimientos y unas prácticas y una experiencia que está determinada a través de, como en el caso de la contaduría pública, a través de una regulación y la ley 43 del año 90. De tal manera que un buen profesional debe atender en su función social lo que efectivamente está mandado desde la regulación misma para con la sociedad en relación con los propósitos. Y aquí pues todos conocemos cuáles son los propósitos de la contaduría pública y del contador público en sus diferentes figuras. Es decir,
de acuerdo con su perfil ocupacional, y donde se encuentre pues debe interactuar de la mejor forma para cumplir con este proceso o esa interacción que sea desde el punto de vista de la función social. La función social del contador, entonces, una de esas es la construcción de la confianza. Y por supuesto aquí hay que tocar el tema de la fe pública, pero lo tocamos como algo legal. Finalmente la fe pública, como está dada y por ser de carácter legal, no genera confianza. Es decir, yo puedo firmar unos estados financieros indicando que hay unos componentes muy importantes desde el punto de vista de la fe pública, pero no necesariamente generan confianza, porque el tema de la confianza va mucho más allá de la misma norma, de la misma ley. Y entonces el tema de la confianza ya es, como lo veíamos en su definición, es esa interacción. Y eso es cuando hablamos de la sociedad, no del contador frente a su trabajo, sino de este frente a la sociedad, es cómo lo aprecia, cómo lo ve y cómo le produce efectos o no efectos desde el punto de vista de lo que él entrega para la sociedad. Por eso, cuando el contador público está presente en esos procesos donde hay grupos hegemónicos dominantes, y se hace está en contravía de la misma función pública, porque genera procesos de desintegración, favorece a los grupos, por supuesto, digámoslo así, a los grupos élite, a los menos favorecidos los deja en diferentes estados. Entonces hay que entender la función social como un contexto amplio donde efectivamente el contador público, a través de su conocimiento y experticia, pone lo mejor de sí para que se dé desde los postulados mismos de la profesión del cómo desarrolla su actividad. Por eso entonces dice aquí pocas oportunidades para unos y fortalecimientos financieros para otros cuando se habla de esa hegemonía y cuando el contador se pone en un servicio plano a servir a ciertos componentes sociales. Entonces hay que entender que en nuestra función social, independientemente de donde nos encontremos, tenemos que basar el conocimiento, la experticia y la experiencia de la mejor manera, sin por supuesto considerar esos elementos importantes o esos grupos importantes sobre el tema relacionado con el juzgamiento, sobre la observación, sobre el control. Es importante indicar que en ese momento pues la función social del contador se está centrando en los estados de cumplimiento por la misma obligación, en materia legal y tributaria, que ese es otro tema muy importante el cual nosotros debemos de dejar y hacer una percepción mucho más amplia, porque cuando hablamos de la sociedad y para qué nos formamos desde el punto de vista de la función social, no es solamente para dictaminar, firmar estados financieros ni para validar el tema impositivo, sino que hay muchísimos componentes más en la sociedad de los cuales podemos por supuesto hacernos nosotros como partícipes. Este es uno, por ejemplo, diferente de esos componentes, que es el tema de la formación, de la educación, de la investigación, estar al servicio del conocimiento como función social que también requiere el tema de la contaduría pública. De alguna manera el tema es el bien común, que bien lo trató la doctora Caterín en relación con nosotros, para qué servimos y qué es lo que hacemos y cuál es nuestra componente desde el punto de vista de lo social. El tema importante es la utilidad, pero definitivamente no es todo dentro de nuestro proceso de formación lo que tenemos que hacer. Aquí una percepción que tiene que ver efectivamente con la confianza, y hay una percepción de que los contadores no trabajan en pro de la sociedad, sino frente al tema del beneficio. Por eso es que nosotros debemos entender muy bien el componente de la sociedad, de qué significa el ser social y cuál es la función social. Porque si bien nos, entre comillas, preparamos para hablar de un modelo financiero que aplique, también estamos frente al tema de los controles de ese mismo sistema financiero, de este mismo sistema contable financiero, pero es que hay un poco de cosas adicionales en las organizaciones que tenemos que evaluar permanentemente, como esos procesos de financiarización, de regulación y regulación, que hay que evaluar para mirar cuál es el componente social, ¿no? Y cuál es el componente de la sociedad. En una charla hace poco que hablábamos, uno dice, ¿cómo es posible que una compañía de contadores indique los estados financieros de Ecopetrol y cuando uno los lee del grupo consolidado no le haga ninguna observación? Cuando tuvo unas pérdidas impresionantes, cuando no generó dividendos para los accionistas, cuando tuvo unas crisis bien interesantes en relación con esos procesos de diferencial cambiario que lo dejó en una situación crítica, pero los estados financieros están muy dictaminados, están argumentados, y uno dice, bien,
Bueno, ¿y cuál es la función social? ¿Cómo dictamina y cuáles son los elementos que contiene y cuál es la realidad social que vive la compañía? Por ejemplo, en los diferentes campos donde no dejan explorar, o en los otros donde está explorando y tiene muchos problemas sociales, y eso cómo se hace ver dentro de un informe, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice hasta dónde efectivamente se cumple la función social, porque es que eso es lo que hace ver algo que se denomina la confianza y la crisis de la confianza. Precisamente esos son elementos que seguramente al final vamos a revisar, porque claro, cuando hablemos de esa confianza y hablamos de la fe pública y de la presunción de veracidad y legal que imprime el documento que el Estado le ha reivindicado, pues el tema de la confianza va muchísimo más allá, como les decía, que el tema de la fe pública. Y aquí hay estos elementos importantes, y es que cuando nosotros hablamos de veracidad y de legalidad, hablamos de prueba judicial, que goza de una presunción de legalidad, pero desde lo judicial, que es el tema de la fe pública. Mientras que la confianza es esa calidad y atribución del profesional en relación con lo que éste hace. Como veíamos al comienzo, esas definiciones de confianza, si las traemos aquí, pues la confianza son elementos importantes de la sociedad, del conjunto, y que no se enmarca dentro de la actividad legal, ni dentro de la actividad de más que veracidad de cumplimiento de esa misma norma, sino que está por fuera de ella. Entonces aquí va a ser muy importante entender la confianza. El tema importantísimo es que está centrado el concepto del documento como fuente, como tema válido para la actuación del contador en relación con lo que indique la transabilidad de operaciones y demás. Por eso estamos aquí frente a un tema muy complejo, el tema de los supuestos, el tema de las atribuciones que tienen que ver con esos pronósticos, porque finalmente, ¿cuál es el documento válido que se incorpora dentro de una organización para poder validar cuál es el reflejo de su estado financiero para la sociedad? Y ahí pues cabe la pregunta muy importante, y es hasta dónde esa relación que se tiene desde el punto de vista de información, sociedad, cómo esa información, por allá seguramente desde Platón se habla de la imputabilidad, de la responsabilidad en relación con eso que entregó el contador firmado, y entonces hablamos del resquebrajamiento de la confianza cuando efectivamente suceden estos casos. Uno mira, por ejemplo, los estados financieros de Prodecor, el informe del revisor fiscal. Es perfecto, es el modelo que tiene la superintendencia, es el modelo que tienen las compañías, pero no hay nada adicional a ello. Y entonces aquí también hablamos de que cuando ya se conocen la información que son para todas las compañías igual, ¿dónde queda la confianza? Seguramente hay fe, pero confianza. ¿Y será que esa compañía Prodecor, que es la que produce más carbón, las compañías más importantes del mundo que produce carbón, cuántos problemas tiene en la región? ¿Cómo está el tema de sus ingresos? ¿Cómo es que afecta o no afecta el medio ambiente y demás? ¿Y cómo repone o no repone? ¿Cuáles son las condiciones? Pero en los informes no se aprecian. Y entonces seguramente uno dice, hay resquebrajamiento de la confianza pública, por supuesto. Y esos elementos importantes sobre realidad y verdad, que es un elemento muy importante, digo, por ahí un trabajo que hacía sobre el tema del juicio profesional y cómo en el juicio profesional se entiende qué es verdad y qué es realidad, para poder de alguna manera certificar, y hace parte, por supuesto, de ese componente social. Cuando un contador, desde el punto de vista de su confianza, como lo definíamos allí, yo confío en mi trabajo porque sé, porque entiendo, me siento capaz y no tengo problemas, y voy a ejecutar mi labor con esos criterios, muy seguramente esa confianza la voy a trasladar en la medida en que mi trabajo va a ser completo, va a ser pleno, va a ser con una visión holística, no reducida, porque cuando se empieza a reducir, ahí tenemos problemas complejos desde el punto de vista de esa verdad, sinceridad, autenticidad y garantía. La confianza entonces es la seguridad o esperanza de que alguien tiene otro, como lo veíamos al comienzo, y la diferencia entre confianza pública y fe pública, ya lo dijimos, que la confianza pública genera seguridad y certeza, mientras que la fe pública es legal. La confianza pública es previa a la fe pública, por cuanto esta última es de tipo legal. Y es que aquí yo pienso que uno diría, en sana lid, realmente el contador público debería preocuparse más por la confianza pública que por la fe pública, porque finalmente la fe pública es de tipo legal, y cuando usted tiene unos estados financieros y cuando hace unos procesos de control,
seguramente y aplica todos los criterios, hay fe pública de que lo hizo, independientemente de que los controles no apliquen. Por ejemplo, de las aseveraciones que he hecho ya hay en diferentes partes, es decir, que las normas de aseguramiento aseguran el modelo contable, pero lo que no aseguran es la realidad de las compañías. Usted puede hacer una auditoría perfecta con todos sus procedimientos, pero tener muchos problemas en la entidad. Entonces seguramente es el modelo el que no funciona frente a la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? Y si de pronto tenemos por práctica utilizar los formatos de las compañías multinacionales para hacer observaciones, nos vamos a quedar a mitad de camino, porque allí se nos va a quedar enterrado o cerrado más bien el juicio profesional. Entonces es muy importante, en mi criterio quizás son como conclusiones más que exposiciones de alguien que ya lo plantee así. Cuando se habla de la responsabilidad en la crisis, aquí el desvanecimiento de la responsabilidad se da en términos de los contadores mismos, frente al tema de la flexibilidad de la regulación contable, por ejemplo, que hay ahora, de la laxitud de las prácticas de auditoría, de la evasión por estructura, por términos contractuales, por terminología, por desplazamiento. El tema de la independencia mental es muy relativa frente al tema de la confianza. Por eso uno dice, hoy por hoy, ¿por qué a los contadores los bancos antiguamente le pedían la certificación del contador público y iba con su tarjeta y sus cosas, etcétera? Y eso era, hoy no, hoy ni siquiera los extractos bancarios y no necesitan certificación de nada más, por un tema de confianza, más que de pública, de confianza. Porque efectivamente estaba corroborada la información, pero simplemente cuando alguien no cree, pues el cómo se resquebraja la confianza va a ser un tema muy importante. Entonces digamos que allí la pregunta es, y que viene la tercera pregunta para poderla evaluar, es cómo nosotros podemos, como estudiantes de información y seguramente como profesionales, que ya muchos de ustedes están terminando con estas asignaturas, es cómo resolver la crisis, esa crisis de la confianza. Porque es que allí entonces nosotros nos centramos en nuestras mejores prácticas, nuestro mejor trabajo, pero seguimos con problemas complejos de la crisis de la confianza. ¿Cómo confiamos? ¿Cómo podemos llegar allí a confiar o no de? Y entonces esa es la tercera pregunta que vamos a resolver, y que sí me parece que no solamente miremos lo que hemos hablado hoy, sino traten de evaluar con otros elementos adicionales que hayan visto ustedes de las sesiones anteriores, que nos permita tener una idea de que si para nosotros es claro que existe crisis en el tema de la confianza para la contaduría pública y los contadores públicos, que incluso se da por la misma regulación, vale la pena como reflexionar cómo podemos resolver el tema de esta crisis. ¿De acuerdo? Yo creo que para resolver esta crisis de confianza debemos demostrar que estamos cambiando, pues como inicialmente pues como personas, para así poder cambiar a la empresa, que aunque tenemos que ver con la corrupción en la mayoría de los casos, pues los contadores y la falta de ética que nos aborda este pensamiento y estigmatismo la podemos cambiar, pero debemos iniciar por nosotros. O sea, para resolver esta crisis, lo que tenemos que hacer es cambiar como personas, o desde un principio siempre ser muy legales o muy correctos en lo que hacemos, para así ir mejorando pues el nivel de confianza y destruir pues esta crisis en la que estamos involucrados. Yo pienso que para resolver una crisis que involucra a tantos profesionales, que viene de tanto tiempo atrás, es un poco complicado, pero apoyando un poco lo que decía el compañero anterior, de pronto con una regulación un poco más estricta, controles más hacia el proceder profesional, el código de ética sería más respetado y podría disminuir significativamente no sé, el fraude, la corrupción, los temas que se ven muy asociados con nuestra profesión. Pero digamos que para que estos controles funcionen es importante también que la regulación que se le da a las empresas o a las entidades financieras también se les ejerza un control más estricto, pues porque van de la mano. De esta forma pienso yo que podría mejorar la confianza que tiene el entorno exterior sobre la profesión contable. Bueno, nosotros lo que hablamos, que para resolver la crisis
hay que tener un amplio conocimiento y entendimiento de la regulación y los riesgos financieros para generar más confianza en las organizaciones y la sociedad en general. Y en mi opinión personal, comparando con Argentina, puedo decir que allá pasa lo mismo, que hay mucha regulación, pero no se cumple y hay mucho fraude, y generando estas crisis de confianza. Resolver la crisis de la confianza en el tema de lo público pues es una cuestión, como lo manifestaba el profesor, que es mucho mayor al tema de la fe pública, porque si bien hoy con todo el tema de la financiarización económica, que es, digamos, yo digo que como que el modelo económico predominante ya no es como el neoliberalismo de la oferta y la demanda, sino del tema de la economía financiera. Y digamos, en alguna ocasión escuché en un foro muy importante de firmas que algún profesional de la firma dijo que la función del contador público hoy estaba más dada a la consecución de los recursos financieros que hacia el tema, por ejemplo, de proteger el interés general. Y hay una cosa importante acá. Las crisis siempre generan desigualdades, y las desigualdades también son un problema fuerte en la sociedad, y si hay algo importante para resolver las crisis es atender a las desigualdades. Eso incluso lo veíamos en la sesión pasada también con los temas de corrupción. Básicamente las crisis también son oportunidades para mejorar. La sociedad tiene que ser un poco más racional, y yo siempre he expresado un poco el punto de vista de que hay veces la falta de conciencia de las personas en las acciones genera efectos en los terceros y sin darnos cuenta. La verdad es eso. O sea, tú puedes atender un tema de financiamiento en una compañía con la mejor disposición profesional, pero sin un concepto de conciencia de lo que estás haciendo. Es algo como que le pregunten al médico que trabajaba para Hitler que por qué asesinaba niños, y para él estaba perfecto, porque él estaba cumpliendo con el propósito médico y con lo que en su momento para él estaba correcto, más no era un tema de conciencia. Yo creo que el problema grave en la sociedad, y uno de los temas que hay que analizar a fondo, es realmente si somos conscientes de lo que hacemos. O sea, si las decisiones que tomamos en términos profesionales realmente son conscientes, si esa conciencia implica el pensarnos el otro, el considerar que hay desigualdades sociales y que la raíz de los problemas está ahí. No por ser tan papista, digamos, como el tema, pero yo escuchaba en la visita del Papa algo interesante que proponía, ¿no? Las leyes y las regulaciones deben ser dadas para solucionar los problemas de desigualdad y no para proteger los intereses particulares, que es lo que, por ejemplo, sucede en nuestras regulaciones. Entonces, un país muy regulado que protege simplemente a los grandes inversionistas. Fíjese que la empresa pequeña, las pymes, no tienen posibilidades realmente de acceso a los mercados porque la regulación también les impide esa situación. Y no es porque sea mala la regulación, sino porque la regulación en términos generales está para la protección de los intereses particulares de los grandes inversionistas. Accede todo lo que incluso decía hace un momento el profesor Rocancio hace un momento aquí cuando hablábamos adelante, accede la empresa pequeña en iguales condiciones a la economía financiera. No accede. Las tasas de interés son muy altas y los requerimientos están por encima de las capacidades de los pequeños empresarios, y eso genera muchas más brechas sociales y más desigualdad. Entonces, una cuestión para resolver la crisis tiene que ser si hacemos realmente las cosas a conciencia y si las regulaciones realmente están dadas para atender este tipo de desigualdades sociales, y cómo atenderíamos los profesionales a eso. Y ahí hay que trabajar mucho en temas de conciencia profesional y conciencia colectiva para resolver problemas estructurales de la función social profesional. Y mire, para terminar vamos a ver un video muy rápido de 2 minuticos, pero que es de una película muy interesante, me fascina, y a veces uno ni siquiera se da cuenta del contenido tan importante que tiene esta misma, que es una película que se van a reír cuando la vean, pero es muy interesante, y traten de verla nuevamente despacio, y sobre todo miren los diálogos. Este diálogo es muy interesante y seguramente tiene que ver con nosotros, porque nosotros tenemos problemas en nuestra profesión
de la confianza en nosotros mismos para poder ser líderes, que eso es lo que va a jalonar muchos procesos de cambio. De todas maneras, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Los dejo por el video y nos veríamos en la sección octava, que es en la Universidad Corporación Universitaria Republicana. Entonces, los dejo con el video. Muchas gracias por su asistencia. Tengo muy malas noticias. Ay, sí. Solo hay noticias. No son buenas ni malas. Maestro, tu visión se ha cumplido. Tai Lung se ha escapado de la prisión y viene hacia aquí. Esa es una mala noticia. Si no confías en que el guerrero del dragón pueda detenerlo. Ese panda, maestro, ese panda no es el guerrero del dragón. Ni siquiera debería estar aquí. Fue un accidente. No existen los accidentes. No sé, eso ya lo has dicho 2 veces. Bueno, eso tampoco ha sido por accidente. 3. Mi viejo amigo, el panda jamás afrontará su destino, ni tampoco tú el tuyo, hasta que abandones la ilusión del control. ¿Ilusión? Ah, Shifu, mira este árbol. Yo no puedo hacer que florezca cuando me plazca, ni puedo obligarle a que dé frutos antes de tiempo. Pero hay cosas que podemos controlar. Puedo controlar la caída del fruto. Puedo controlar ¡ya! dónde plantar la semilla. ¡Ya! Eso no es una ilusión, maestro. Ah, sí. Pero hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un melocotonero. Tú podrás desear una pera o una naranja, pero te dará un melocotón. Pero un melocotón no puede derrotar a Tai Lung. A lo mejor sí que puede, si estás dispuesto a guiarle, a educarle, a creer en él. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Necesito tu ayuda, maestro. No, lo que necesitas es creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que creerás. Lo intentaré. Bien. Mi hora ha llegado. Deberás proseguir tu viaje sin mí. ¿Qué? ¡No! Maestro, no me dejes